Buenas tardes, profesor, pero esa clase de hoy sí tiene que explicarnos bien, profesor, porque sí quedamos locos, porque aquí tienen que entrar muchas cosas. Bueno, siéntese primero que todo, querido estudiante. Empecemos para explicar qué inquietudes tiene mis estudiantes. Por ejemplo, cuando las últimas discusiones que se hablaron sobre que la gente dice que el socialismo pasó, que hay unos diplomáticos que atacan a otros, y que se vio hace poco, y cuando hay de un bando y de otro, no podríamos en ningún momento nosotros pasar a temas sin explicar las clases. Por ejemplo, muy poca gente sabe realmente qué es socialismo. Lo hemos visto incluso entre grandes intelectuales que lo someten solamente al criterio y al sospecho de su beneficio propio. Pertenecen a alas de derecha y ultraderecha, y a las otras se le llaman de izquierda y ultraizquierda, ortodoxos o no, como los hay en las religiones, la ortodoxia y la ultraortodoxia. Por lo tanto, podemos empezar así de que, cuando, profesor, usted habló de que cabal, ¿qué significa eso? Bueno, cabal, cuando hablo de cabal, significa sencillamente de parlamentarios de una extrema derecha que odian profundamente todo lo de la izquierda. Y cuando hablamos de armas, estamos hablando precisamente de que no se puede hablar de armas y no se han vivido guerras civiles ni se entiende qué es la paz. Hay libros como La Guerra de la Paz, por ejemplo, La Paz y la Guerra, de Ostorsky. Sí, profesor, en nitrofilosofía explíquenos esto. Bueno, ahora actualmente en Colombia murió una gran congresista llamada Piedad Córdoba. Y sí, profesor, díganos entonces, ¿por qué es revolucionaria? Bueno, sencillamente la palabra revolucionario significa todos aquellos cambios y hombres que logran por los cambios estructurales en las naciones. Y el hombre revolucionario, dijo un hombre llamado Ernesto Che Guevara, que no hay honor más grande para un hombre, y para él en particular, que ser revolucionario. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque los revolucionarios son los que han cambiado la historia. Muchos han sido locos. Ahí está el elogio a la locura, uno de los primeros elogios del 2000 hacia acá fue Jesucristo, un gran loco de la paz, un gran suicida por la paz, por su doctrina de amparo e identificación con los pobres. Y así, por ejemplo, surgen muchos hombres que incluso han sido multimillonarios y de grandes cunas y ya se han vuelto rebeldes, revolucionarios por alguna causa. Y tenemos a Simón Bolívar, y para eso tendríamos que estudiar la cátedra bolivariana. Y aquí en este caso tendríamos a una Piedad Córdoba, una mujer de honor revolucionaria que lucha por la paz y como diplomática de mucha sabiduría y larga trayectoria y conocimiento de los bandos, por mucho contacto tanto con la derecha como con la izquierda. Es diferente esta Piedad Córdoba a el individualismo y de personas que de pronto de la noche a la mañana quieren ser multimillonarios, entran al mundo de la política y defienden como ciegos el Lazarillo de Tormes, un niño llegando a ciego, pero un ciego avaro y deseado por la codicia y la avaricia y el crimen y la maldad. Entonces crean sus propias concepciones y creen que el mundo es como ellos lo han diseñado. Pero cuando vemos la historia de las cuestiones, podemos leer la historia del neoliberalismo, por ejemplo, los diálogos que tienen referencia a estas cuestiones. Sí, profesor, porque yo oigo esa palabra y que neoliberalismo y que el gananismo neoliberal, que el otro, que pito y flauta, que riquimpinqui y pan, profesor. Pero si usted no lo explica como nuestro profesor, no sabremos nada. Bueno, primero que todo, el hombre actual es un hombre que está diseñado por un solo Dios llamado el dinero. Y el dinero compra mente, crea crímenes, crea falsos positivos, crea paramilitarismo, crea guerrilla, crea delincuentes comunes, porque la gente adora esto. Y por eso tendríamos que hablar de la apertura y el nacimiento de un neoliberalismo en unas cuestiones de guerra y paz. Por ejemplo, y aquí donde está una Piedad Córdoba superior a una Cabal, que tiene conflictos. Piedad Córdoba siempre fue revolucionaria y siempre se identificó con la izquierda y no dejó de ser izquierdita.
Muchas veces esta gente de derecha también pasa de un bando a otro buscando el beneficio propio y defiende lo que mejor les toca y de donde provienen. Para nosotros poder hablar de la gente de paz tenemos que pensar que hicieron muchos hombres grandes revolucionarios que fueron revolucionarios de paz. ¿Como quién, el profesor? Hombre, Gandhi, hombre, Jesucristo y muchos más. Aquí un Mandela creo que era también. Gandhi, que ya lo mencioné. Mucha gente es de paz y son revolucionarios de paz. Y el revolucionario que por algún motivo se va a las armas, se levanta a las armas porque pelea contra un Estado que está armado hasta los dientes y tiene muchos combatientes y nacen las carteras para sostenimiento delincuenciales o carteras no legalizadas por un Estado que domina, y es lo que se le llaman guerrilla, y se financian de una u otra manera, sea de guardaespaldas de los mismos derechistas mafiosos o no. Y ahí es donde cae una senadora que ataca a una Piedad Córdoba, que ha tenido toda una vida política 3-4 veces mayor que la de ella, o la de cualquiera de los que la ven porque creen que el demonio es, siendo el demonio cree que los otros son el demonio, y entonces siempre el demonio ha sido el socialismo, el comunismo. Pero yo le voy a hablar de la historia del socialismo para poder entender esto y hablar y poder entender el socialismo utópico, el socialismo científico y la praxis o práctica del socialismo, y para eso tendríamos que ver la economía política. Y aplaudir a la gente de paz como esta Piedad Córdoba, una incluso ilustrísima mujer, y quien es una gran pérdida para la bancada izquierdita, que yo desde mi punto de vista neutral analizo que la otra es una individualista y con muchos conflictos también y familiares bastante dudosos en cuanto a delito, y por eso quieren sostener a un fiscal que les alcahuetea y les tapa todo, pero que la historia escribe la historia y la historia la escribe los vencedores, y por eso están apareciendo mucho como con lápidas de bandidos en el pecho después de grandes y encopetados señores. Por lo tanto, sí, profesor, háblenos de eso, de que el dinero, que el Dios, que el neoliberalismo, que eso. Bueno, tendríamos que hablar sencillamente que la paz y la gente de paz piensa en estos años de violencia y descomposición social que hay, y que muchos serán recordados en el mañana como una etapa oscura de la historia de Colombia. Ahí tenemos ciertos partidos nuevos de unos años hacia acá que nacen sobre las bases prácticamente de delincuencia civil, que tiene que ver con narcotráfico, con crímenes de lesa humanidad, que ya tiene que ver con el Estado, y crímenes individuales por cuestiones de mafias y cuestiones, y mucha de esta gente ha llegado al Senado y se encuentran incluso entre las cuestiones legalistas. Y eso lo dicen diariamente los medios de comunicación, no el profesor Ferreira. Yo le estoy enseñando para que ustedes tengan una claridad de quién es el Dios que manda, el Dios dinero, y por eso todo el mundo, hasta los mismos que vienen de Zarrapado abajo, cambian su mentalidad. Pero el revolucionario es revolucionario y muere y lucha. Un revolucionario lucha en cualquier país que se le necesite para defender a los pobres, a los oprimidos, contra las injusticias sociales, económicas y políticas. Y por eso en esta Colombia que nosotros, recordando en un mañana, por ejemplo, que tendríamos que recordar las etapas oscuras de nuestra historia, de la historia oscura de Colombia, que no es para menos, el crimen en todas sus variantes. Hace poco estamos viendo gobiernos y partidos que están involucrados en una cantidad de asesinatos de gente civil, sencillamente porque le dieron y dijeron: por aquí pasó el mono Jojoy, por aquí pasó Marulanda. Pero ya para hablar y mencionar a esta gente tendríamos que hablar de las verdades de la clase campesina y de las verdades de la guerrilla, y ya eso serían otro tema. Sí, profesor, no lo promete, se lo prometo. Vamos a meternos esto en el dinero y la apertura del neoliberalismo. En todas estas variantes hay un orden que podríamos decir diario,
que son los campesinos masacrados, jóvenes que reciben ajusticiamiento en las barriadas humildes, niños víctimas de atropellos y del plomo, guerras intestinas que sembraron terror y muerte, en fin, toda la gama del desprecio por la vida humana y la convivencia. Y aquí se afilan ciertos partidos políticos que están en el Senado de la República y defienden todas estas cosas, todos estos crímenes, sencillamente porque su Dios del dinero les ha llevado a un Congreso, a una gobernación, y ellos creen que son el paradigma máximo de expresión de desarrollo en una sociedad, y no saben que los sistemas económicos futuros le exigen muchas cosas que son contrarias a estas cosas. Y así podríamos hablar un poco y entender un poco aquel socialismo soviético al socialismo que no ha nacido, debe nacer, y que se ve así pálidamente en algunos pensadores y estadistas latinoamericanos y en estos momentos. Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta, queridos estudiantes, que las barriadas humildes y todos estos niños y toda esta gente que nos llevan a ver nosotros en un puesto de salud o en un hospital dominado por una economía de derecha y con todas las descomposiciones de los que luchan en contra de los programas de salud y la famosa reforma de salud. Podemos ver a una mujer que saca una cuchilla desesperada al ver a su hijo enfermo, tirado en el suelo, sin ninguna forma de manejo de aquellas cuestiones, porque sencillamente el actual Estado local podría estar utilizando a esa mujer para dar una deformación ante cantidad de gente, para que digan que la actual salud de Colombia es mala porque está gobernando un presidente de izquierda, por ejemplo. Y vemos una mujer como saca una cuchilla ahí desesperada, pero ¿qué hago con mi hijo? Eso me mandan de aquí para allá, de allá para acá. Y no se sabe si es que está haciendo el dudo a una cuestión política que están utilizando, están dando algún dinero, o es la realidad patética que vemos a un muchacho enfermo y demente y esa mujer desesperada con una chancletica saca una cuchilla y se empieza a rajar como tratando de cortarse la vena. Ya yo no sé qué hacer, pero recorren los profesionales de la salud y le prestan ayuda, y pronto la traen ya vendada y calmada y le tratan de resolver un problema. Pero ¿acaso la salud de Colombia tiene que ser siempre así? Que tiene uno que estar cortándose porque no hay una viabilización clara, ni hay esas aperturas, ni quieren que hayan transformaciones en la salud para beneficio de las grandes mayorías desposeídas y desprotegidas. Y aquí es donde entran las luchas y la ideología, y entran los hombres. ¿Por qué hay revolucionarios? ¿Por qué hay Simone Bolívar? ¿Por qué hay Jesucristo? ¿Por qué hay Gandhi? ¿Por qué hay Mandelas? Sean unos de La Paz o otros que creen que los sistemas actuales no se pueden combatir sin las armas, y entonces nacen las Fuerzas Armadas guerrilleras y las fuerzas del Estado defendidas por las Fuerzas Armadas legales. Hasta ahí, queridos estudiantes, para no complicarlo. Por lo tanto, nosotros vemos cómo todos esos atropellos del plomo, guerras intestinas que siembran terror y muerte en toda la gama del desprecio por la vida humana y la convivencia, lo vemos de un lado, pero al lado de esa realidad que conducen a los economistas que sopesan las trascendencias negativas, también con circunstancias agravantes del delito que se lleva a cabo a través de las estrategias neoliberales, impuestas desde fuera para provecho exclusivo de los países dominadores. Ojo, ¿por dónde van las cosas? Por lo tanto, aquí entran cuestiones de guerras civiles. Guerras civiles hubieron también en la Unión Soviética para elegir el socialismo. Eso no fue nada más que nada más llegar, que así nada más sopla y sopló y se resolvieron los problemas por arte de magia de la sociedad colombiana, cuando hay cada uno, y la realidad del hombre es que es muy divisible en sí mismo. Piensa de una manera, actúa de otra y explica de otra y entiende de otra. El hombre actual que nos han formado de esa manera piensa de una manera, siente de otra y actúa de otra. Por lo tanto,
al lado de esas realidades que conturban los sentidos, conturban la mente, nosotros podemos pesar la trascendencia negativa de estas cuestiones, y por eso hay muchos con problemas judiciales de crímenes de lesa humanidad, de Estado, crímenes de civiles, crímenes de esto y del otro, y entonces no podemos decir solamente que son el demonio. Una senadora que se identifica y ve que las cuestiones de paz hay que mirarlas de ambos lados y actúa como izquierdista, que tenga paz descanse, y el Todopoderoso, Piedad Córdoba, y el Todopoderoso, que se apiada de otros más malos, también se apiade de su alma, que seguramente no irá sola para el enfermo, para el infierno, sino que también, según los otros, se llevarán al infierno y se encontrará ya con otro más malo que ella. Si es que piensan así, para nosotros una mujer de paz, para mí una mujer de paz, una mujer intelectual, inteligente, que actúa por la paz de Colombia, y una gran revolucionaria, y una gran revolucionaria es una gran mujer de justicia. La cabalística o las cuestiones cabales se ven en los ojos del signo peso, y se ve el individualismo, que por el signo peso protegen hasta los más crueles crímenes. Por lo tanto, toda la riqueza nacional se entrega sin asomo de escrúpulo a la voracidad de las llamadas multinacionales, empresas que fueron el fruto de los esfuerzos y sacrificios nacionales, del trabajo y los recursos presupuestales. Y por eso nuestra gente que lucha en contra de los que se levantan por justicia se venden sin regatear y con los ojos vendados para responder a preceptos de esquemas imperialistas, bautizados con el eslogan paliativo de apertura o globalización. Globalización, globalización. Y ante tanta despreciación de la dignidad, que hasta se humilla al hombre colombiano al desconocer su capacidad laboral y reemplazarlo en los sitios de dirección y mando por extranjeros. Son estos en verdad momentos alejados de otros tiempos, y todo esto ha pasado después. Simplemente el derroche irresponsable, el abandono de meta, la entrega de dosis, la corrupción, el aceleramiento, la dependencia de tantos años y casi 2 siglos de un poder que se cree dueño de vidas, y honras y sillas presidenciales, encuentran un pueblo que se levanta y que ve que es necesario empuñar las armas, y entonces se van a la lucha. Sin embargo, tendríamos que estudiar entonces las verdades de la FARC y las verdades de la guerrilla en Colombia para poder entender por qué se habla de la reforma agraria, por qué se habla de la reforma de la salud, la reforma de la educación. Ay, profesor, ¿y usted por qué no lo mete en una escuelita de esa, profesor? Yo no sé, realmente soy feliz, aunque sea entendiendo algo. Entre nosotros, estas sustituciones de importaciones y nacionalizaciones, o mejor dicho, colombianización del petróleo, el carbón y otros recursos considerados como estratégicos, ese petróleo que ya fue saqueado de hace rato por esa Ecopetrol, por las transnacionales, y el carbón de una Guajira empobrecida que solamente le dan el polvo negro, hasta ahora que se le está metiendo agua y dando agua, pero los ultra que se creen dignos del cielo, creen que hacen mucho al saquearla, robarla, entregarla afuera y dejar a esas comunidades indígenas y esas comunidades dueñas de esos territorios fuera de los beneficios de las grandes producciones multimillonarias que han dejado a otras colonias extranjeras todavía, sean transnacionales, francesas, alemanas, inglesas. Por lo tanto, el Dios dinero es así alabado y glorificado por lo que atacan y dicen que el demonio son los grandes luchadores por la paz, los grandes pensadores, como Piedad Córdoba, por ejemplo, que está aquí, está allá, no importa que le digan mártir, no importa que le digan guerrillera, no importa que le digan lo que sea, y que en paz descanse y el Todopoderoso se apiade de ella, y también se apiade de la cabalística. En nuestros tiempos de este neoliberalismo, los principios morales, los idearios y la valorización del trabajo sienten los efectos del afán del dinero,
Por todas partes se escucha a las personas expresar conceptos de total endiosamiento del dinero. Se piensa que el dinero regula la razón, la existencia, y se hace de su búsqueda el objetivo primordial de la conducta humana. No importa que alcahueteemos muerte, falsos positivos, crímenes de estado de lesa humanidad, no importa que maltratemos a Julano y a Sutano, le atraquemos, le robamos, pero si está el Dios dinero en el bolsillo, usted dice que esta sociedad es el plus ultra. Para poder entender un poquito la guerra civil en la Unión Soviética. Después de 1917, los principios elementales del socialismo que se inició y que convirtió en potencia a esa Rusia, hasta llegar a consolidarse con 20 países más llamados bloque soviético, y que hoy en día están en la economía más alta del mundo con sus nuevas aperturas económicas. Entre eso estuvo la perestroika, que ya tiene que ver, y la nueva geopolítica mundial. Continuaremos en la próxima clase para que usted entienda un poquito a Piedad Córdoba y la cabalística de derecha. Cabal, con K y con C. Cabal. Nos vemos. Profesor, ¿por qué no se lanza el Congreso? No me sirve ni pedir, hombre.